hermanos, le voy a pedir que se coloquen de pie y vamos a leer en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Lleva por título La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Esa es su palabra. Gracias. Para comenzar, contextualizar un poquito, vamos a ver cómo actuó el Espíritu Santo junto a Jesús. Esto comenzó desde que a María le dijeron que iba a tener un bebé. Si nosotros vamos al libro de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, vemos que un ángel le anunció a María que iba a traer un Salvador al mundo. Y le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si nosotros meditamos un poquito más a fondo, todos sabemos que fue el Espíritu Santo quien obró ahí. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué no fue de una forma natural? ¿Por qué no fue de una forma que es normal para nosotros? ¿Por qué fue a través del Espíritu Santo? Y yo me maravillaba al entender esto. A lo mejor ustedes lo saben, pero nosotros somos concebidos en maldad. Venimos del pecado de Adán y Eva y ya somos inclinados al mal. Y Jesús tenía que ser santo, 100% santo, porque era el Hijo del Señor, era el Hijo de Dios. Entonces Él no podía ser concebido como nosotros lo vemos naturalmente. Por eso el Espíritu Santo fue quien estuvo en ese feto. No fue algo normal, fue algo maravilloso, mi hermana. El Espíritu Santo desde ya estaba actuando en ese embarazo. Algo santo, algo puro, algo que el día de mañana no se dijera nada contrario, porque este mundo siempre tiende a buscar algo contrario, algo con qué pillar la Biblia. Pero Dios lo sabe todo y lo conoce. Y en su sabiduría inexplicable dijo, va a nacer del Espíritu Santo. Luego Jesús fue creciendo en estatura, en sabiduría, inteligencia. Y ahí estuvo el Espíritu Santo también junto a él. Lo fue llenando de sabiduría, comprendiendo la palabra del Señor, porque desde chico él ya iba a las sinagogas a predicar la palabra. Luego, a medida que fue creciendo, llegamos al bautismo de Jesús. Y eso lo encontramos en el libro de San Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí se hizo notar el Espíritu Santo en sí, bajó en forma de paloma, como un símbolo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo siempre se ha manifestado en una paloma, pero como símbolo bajó el Espíritu Santo ahí. Y sabe que cada uno de nosotros, al momento que somos bautizados, recibimos también el Espíritu Santo, al instante. Pero como dice la pastora, y siempre lo recalca, nosotros tenemos que cuidar al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros al momento de bautizarnos lo recibimos,
lo tenemos, pero ya es responsabilidad de nosotros cuidarlo, acariciarlo y tenerlo para el resto de nuestra vida. Porque Dios dijo que estaría con nosotros para siempre. Pero el Espíritu Santo, como bien dice su palabra, es santo y no puede habitar en templo inmundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que santificarnos cada día para que el Espíritu Santo pueda hacer morada en nosotros. Desde ahí, desde que el poder del Espíritu Santo descendió a Jesús, inició su ministerio. Y fue guiado al instante al desierto, donde ayunó 40 días. El Espíritu Santo, dice su palabra, en el libro de Lucas 4:1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lo guió el Espíritu, lo llevó hacia el desierto. Y ahí fue tentado, todos conocemos la historia. Fue tentado directamente por Satanás, el enemigo, de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros podemos también ser conducidos y tener tentaciones. Pero el Espíritu Santo, si está en nosotros, así como estuvo con Jesús, va a estar con nosotros y nos va a dar las respuestas necesarias para esas tentaciones. Nos va a dar la salida a esas tentaciones que el enemigo nos coloque. El diablo fue muy astuto, aún con Jesús mismo, de diferentes formas. Pero he aquí que Jesús, siendo Dios mismo, Jesús y el Espíritu, no podía cómo, no tenía cómo. Pero sin embargo, como dice su palabra, Jesús se hizo hombre y pasó por tentaciones, igual que nosotros. Porque Él se hizo humano, se hizo carne. Pero Él confió en el Espíritu Santo también. Y dice que cuando hubo terminado el ayuno, fue llevado también por el Espíritu de vuelta. O sea que el Espíritu Santo estuvo de principio a fin, en esos 40 días en el desierto de tentación. No lo abandonó en ningún momento. A nosotros el Espíritu Santo no nos abandona en ningún momento. Nunca, jamás. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Somos nosotros quienes hacemos las cosas contrarias al Espíritu Santo. Entrando de lleno ya de la promesa del Espíritu Santo, lo que dije anteriormente fueron algunos ejemplos. El Espíritu Santo siguió en los milagros de Jesús, siguió en la muerte de Jesús, en el Calvario y en la resurrección. El Espíritu Santo también estuvo presente. Teníamos el texto base que leíamos en un principio que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotras, en vosotros, estará a tiempo futuro. O sea, que hoy está con nosotros. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? En San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La promesa del Espíritu Santo no es para todos. La Biblia es clara: si me amas, guardad mis mandamientos. En San Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, para nosotros tener al Espíritu Santo, tenemos que obedecerle. Y obedecerle a veces es difícil, no es imposible. Pero para nosotros
tener al Espíritu Santo, tenemos que hacer todo lo que dice aquí en la Biblia. Está más que claro. Si usted estudia la Biblia día a día, se va a dar cuenta de las cosas que tenemos y no tenemos que hacer. Si muchas veces nosotros actuamos de una forma incorrecta y nos damos cuenta, es porque el Espíritu Santo nos está diciendo algo no está bien, algo no estás haciendo bien. Y por eso igual tenemos que dar honra y gloria. Hermano y hermana, preocúpese cuando usted haga algo y no sienta remordimiento. Cuando usted comete un pecado y ese Espíritu Santo no esté en su vida y le diga, oye, estás mal, alerta roja. Sino que usted lo siga haciendo de manera continua, como si nada. Téngalo por seguro que en ese instante el Espíritu Santo ya no está en su vida. El Espíritu Santo ya se fue. Hermanos, y eso es lo que nosotros no tenemos que dejar que suceda en nuestra vida. Esto se resume en que el cristiano verdadero ama y obedece. ¿Usted cuando ama a alguien, le obedece? Amén. Amén. Los niños, cuando aman a sus papás, le obedecen. Amén. Porque ellos saben que la corrección que el padre le está dando a su hijo es porque lo ama. Por eso nosotros cristianos verdaderos, hermanos, quiero que esto lo tengamos claro, verdadero. Hay muchos cristianos en este mundo, pero si digo verdadero es porque hay alguien falso. Y hay muchos. Usted tiene que catalogarse, mi hermano, tratar de cada día ser un cristiano verdadero. Por más que cueste, por más que a veces nosotros luchamos con esta carne, luchamos con diferentes pruebas y dificultades, pero ahí tenemos que estar siempre como cristianos verdaderos y obedecer a la palabra del Señor para que el Espíritu Santo descienda a nuestras vidas. Una parte importante que me daba cuenta al leer la Biblia, y es este versículo, el versículo 16, de donde estábamos leyendo al principio, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo lo marqué aquí, en rojito, otro, porque en el griego hay dos significados de otro. Y la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. Amén. La primera palabra en griego es heteros, que significa otro, pero se escribe de la manera que está ahí arribita. Ahí. Que no sé cómo se pronuncia. Pero esa palabra escrita así significa diferente, algo distinto, algo que no es igual. Por ejemplo, vamos a Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este otro que está aquí alude a eso, a algo diferente, otro, distinto, no igual. Pero si usted vuelve a la base bíblica de yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no se refiere a ese significado. Se refiere al que está escrito abajo, alos o aios, que viene del griego y significa otro del mismo tipo. No es otro espíritu diferente, sino que es otro igual a él. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iba a enviar otro consolador tal cual como lo fue él. Tal cual, hermana, o sea, ese consolador, ese Espíritu Santo hace con nosotros lo mismo que Jesús hizo en esta tierra cuando estuvo con los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estuvo con ellos y los sustentó en la comida, suplió sus necesidades en ese momento. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, los ayudó en las tentaciones, en las pruebas. Estuvo de
principio a fin con ellos. Y eso mismo cumple el Espíritu Santo en nosotros. Hermano, muchas veces no tomamos ese peso de tener el Espíritu Santo en nosotros tal cual como Jesús estuvo aquí en la tierra. A veces oramos y no le pedimos al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, que nos guíe, que nos llene, que nos ayude. Al iniciar la mañana, nosotros sagradamente, mi hermano, tenemos que decir: pido al Espíritu Santo que guíe mi vida, que guíe mi día, que guíe cada parte de mi vida, de mi minuto. Eso debe ser sí o sí, hermano, cada mañana. Porque usted va a ver o se va a dar cuenta que cuando tenga una situación, va a tener la respuesta sí. Y no va a ser por su inteligencia propia humana. Va a ser porque el Espíritu Santo le está dando la salida, le está dando la respuesta. Por eso es tan importante anhelar y pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego dice en San Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de verdad. En homilética nosotros hablamos esto junto al pastor, la pastora, mis hermanos que asisten, y el pastor siempre nos preguntaba ¿por qué dice Espíritu de verdad? Y es porque hay espíritus falsos. Hay espíritus que no son de parte del Señor, que no son de parte de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento de poder decir: wow, creo que esto que estoy escuchando no es de Dios. El pastor con la pastora nos han enseñado que a veces hay mensajes en internet que pasan muy desapercibidos, mis hermanos. Como que uno les cree, pero en realidad no es así. Hay pequeñas cosas que no son bíblicas. Son falsos profetas, o sea que son espíritus falsos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Imagínense que cuando estuvo Jesús en esta tierra, los fariseos, dicen en San Mateo 12:24, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos no supieron discernir al Espíritu Santo. No supieron discernir a Jesús, mi hermano. Ellos creían que era otro espíritu. Nada que ver. Espíritu inmundo. Y eso que los fariseos se sabían esto, pero al revés y al derecho. No se lo sabían tapa a tapa. Pero ahí es para que usted se dé cuenta que aunque usted se sepa mucho esto, si no tiene el Espíritu Santo, no sirve de nada. Porque esto es interpretación divina. Por eso es importante, mis hermanos, pedir al Espíritu Santo. Porque, como se dice, nosotros de repente podemos leer la Biblia una capa, como dice el pastor, y ahí quedamos. Pero tenemos que seguir segunda, tercera, cuarta capa y pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento. Luego viene el momento en el que Jesús ya se prepara, ya sabe que va a venir su hora, y les dice a sus discípulos en un momento de tristeza, vio que sus discípulos estaban tristes, y les dice: pero yo os digo la verdad. Esto está en San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos,
Aquí Jesús les dice a sus discípulos que entiendan que les conviene que Él se vaya. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tenía que cumplirse. Las profecías del Antiguo Testamento tenían que cumplirse. Tenía que ser así. Él tenía que morir. Porque si no, nosotros no teníamos derecho a una salvación. Nosotros no hubiéramos estado aquí. Era necesario que Él se vaya. Era necesario que Él muriera y resucitara para que nosotros podamos tener acceso a esta vida eterna. Por eso les dice que os conviene que yo me vaya. Claro que les convenía que Él se vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Hermano, Jesús, Dios, en su gran amor, en su misericordia tan infinita, no nos iba a dejar solo en este mundo. Iba a enviar al Espíritu Santo. Iba a enviar a alguien que nos ayude. Porque sabía que nosotros solos no íbamos a poder. Imagínense que los discípulos teniendo a Jesús ahí mismo le costaba. ¿Qué más nosotros, mis hermanos? Por eso Dios envió al Espíritu Santo para que nos guíe día a día. Para que tengamos esa fortaleza. Cuando usted está débil, mi hermana, cuando usted está en prueba, en tristeza, enfermedades, y de la nada siente que está bien, no son su fuerza. No, es el Espíritu Santo obrando en su vida. Por eso hay cosas humanas que de repente nosotros no nos explicamos. Decimos, pero ¿cómo si un día estaba acá y ahora estoy bien, gracias al Señor? Es netamente obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego encontré esto maravilloso, y habiendo dicho esto, en San Juan 20, 22, 23, cuando ya había resucitado, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, qué maravilloso. Yo me imagino yo estar ahí y que Jesús me diga, recibe el Espíritu Santo. Qué maravilloso, mi hermano, es algo hermoso, algo que nuestra mente no alcanza a dimensionar. Y que los discípulos vivieron junto a Jesús. Luego, Jesús ascendió al cielo. Pero va a volver de la misma forma que los discípulos lo vieron irse. Pero mientras tanto tenía que cumplirse lo que les dijo, la promesa que Él iba a dejar otro consolador. Y tenemos el texto aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Otro maravilloso momento. Jerusalén. Jesús pidió que sus discípulos no se movieran de Jerusalén, porque ahí tenía que acontecer la venida del Espíritu Santo. Hermanos, Jerusalén es tan importante, pero yo estudiando, mi hermano, hacía recuerdo de lo que hablaba la pastora. Y en mi mente era un estallido, porque desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy está presente, desde los inicios, mi hermana. David conquistó Jerusalén en manos de los jebuseos. Eso lo encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Luego, David trasladó
a Jerusalén el arca del pacto. Le hizo un lugar al arca. Eso también lo encuentra en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12. Durante el reinado de Salomón se construyó el templo, porque David lo había dicho. Pero fue en el reinado de Salomón cuando esto aconteció. Esto lo encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 3 y 7. Hermanas, y ahí se ve en la Biblia que de ahí ya Israel alcanza una cima impresionante, que llegó la reina de Sabá y trajo oro, y trajo incienso, y trajo cosas lujosas al rey David. Luego al rey Salomón. Y luego, más adelante, relata la historia en el libro de 2 de Samuel, que vinieron muchas personas de diferentes lugares. Y Salomón, con el oro, bastante oro que recibía, hacía estatuas, hacía cosas, porque era bastante oro el que él recibía. O sea, Israel en ese momento era rico, y hasta los días de hoy es potencia mundial, es sumamente importante. O sea que Jesús, Dios, desde los inicios nunca ha dejado a Israel, nunca lo ha desamparado y nunca lo va a desamparar, porque es su pueblo amado. Luego, en Jerusalén, mis hermanos, no se alcanza a apreciar muy bien, pero en los tiempos de Jesús, aquí está el templo. Aquí estuvo Salomón. Acá está el Monte de los Olivos, que también está muy pronunciado en la Biblia. Luego aquí está el huerto de Getsemaní, que es donde Jesús fue arrestado. Y luego acá tenemos el Valle de Cebrón. Acá tenemos la colina del Calvario, el Gólgota, donde se dice que murió Jesús crucificado. Hermano, Jerusalén tiene partes importantísimas de los acontecimientos que vivió Jesús. Maravillosos. De hecho, leía que Jerusalén y partes de Israel son conservados mundialmente por el turismo, porque va mucha gente a visitar estos lugares. Demasiada gente. Cada año miles de personas llegan a este lugar, y yo creo que debe sentirse maravilloso. Algo debe pasar en ese momento cuando uno llega, algo se debe sentir. Saber que esos lugares, aunque fueron miles y miles de años, estuvo Jesús ahí, haciendo milagros. Dice el texto que leíamos al principio, que estaban en el día de Pentecostés. Este es un calendario hebreo que más o menos dice cuándo fue la fiesta del Pentecostés. Y dice que fue en el mes de Sivan. Y eso corresponde entre mayo y junio en la actualidad en el calendario de nosotros. Esto es un aproximado. Esta fiesta del Pentecostés se hacía antiguamente también, pero tenía otro nombre: Shavuot. Lo dejó Dios como mandamiento a Moisés para que al finalizar cada cosecha les diera Dios como una ofrenda de todo lo que ellos recogieran. Y desde ese entonces, esa fiesta es una de las 3 más importantes de Israel. Y el Pentecostés, por eso dice que estaban todos en la fiesta del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo.
luego una parte del versículo 4 dice, cuando estaban todos unidos, unánimes, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otras lenguas. Aquí de nuevo está la palabra otras. Pero este otras es de diferente. Aquí los hermanos que estaban en ese momento empezaron a hablar diferentes lenguas. Muchas veces nosotros, me incluyo, pensamos que ese derramamiento de lenguas fueron angelicales. Y no fue así. No fue así. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que uno escucha del pasado, es que yo lo escuché a tal hermano y que mi hermano lo escuchó al otro hermano, y nos quedamos con eso. Pero esas lenguas que ellos empezaron a hablar según el Espíritu Santo les daba que hablasen, no eran lenguas angelicales, eran otros idiomas. ¿Qué tipo de lenguas eran? Mire, la palabra original, lengua, en griego, es glosa, y se define como lenguas, la lengua, lenguajes, y la segunda definición es diferentes idiomas. Si nosotros vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 2, vamos a leerlo del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Y sabe por qué dice todas las naciones bajo el cielo? Porque en estas fiestas del Pentecostés venían de todos lugares, porque era una fiesta importante. Y venían de Egipto, venían de Siria, venían del África, de diferentes lugares, a reunirse en la fiesta del Pentecostés. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos decían, ¿pero por qué? Estaban como medio confundidos, no entendían qué pasaba. Y el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí es la explicación de que no eran lenguas angelicales, eran otros idiomas. Por eso es que ellos decían, pero si un ejemplo, hermano, si este es chileno, ¿cómo habla acá en Francia? Si este es chileno, ¿cómo habla aquí en Japón, en China? Ellos nos explicaban eso. El versículo 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Eran o
eran lenguas angelicales. No eran lenguas angelicales, mi hermano. Eran otros idiomas. Si estaban de casi todo el mundo aquí en esta fiesta del Pentecostés. Hermano, si usted piensa y dice, ¿por qué Dios hizo esto? Hermano, los discípulos, era muy difícil a lo mejor que llevaran el evangelio a tanto lugar lejano, a lenguas que no conocían. Porque como dice el pastor, somos del vulgo. Y a lo mejor muy bilingües no somos. Y a lo mejor los apóstoles tampoco. Entonces Dios en la manifestación llevó a toda esa gente de diferentes ciudades y naciones para que dijeran allá lo que había ocurrido. Cómo el Espíritu Santo les había dado a ellos la capacidad de hablar el nombre de Dios. Y así va a ser igual más fácil de predicar el Evangelio. Mucho más fácil. Imagínense, mi hermano, Dios en toda su sabiduría. Y esto tenía que cumplirse así. Tenía que ser así. ¿Por qué? Dice en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Ellos no conocían al Espíritu Santo. Ellos todavía no podían discernirlo, mi hermano. Llenos de mosto, ¿qué quiere decir? Pensaron que estaban ebrios. Pero en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Miren, mi hermano, esto es un reloj muy simple, pero para que usted sepa cuál es la tercera hora del día, el color negrito, como bien dice arriba, es nuestra hora que nosotros conocemos. Y en rojo está la hora judía. La tercera hora, si usted ve las letras rojas, ¿qué hora marca? Las 9 de la mañana. O sea, para ellos era imposible que estén borrachos. No podían estar embriagados porque era muy temprano. A lo mejor para nosotros ahora puede ser normal ver a alguien en la calle de muy tempranito, pero en esos tiempos no, aún no. Era muy temprano, por eso que aquí decía, es la hora tercera del día. O sea, imposible. Mas esto en el versículo 16 es lo dicho por el profeta Joel. Miren, mi hermano, Joel, a veces no se habla mucho de Joel, pero lo dijo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto ya estaba escrito, mi hermano. Ya estaba profetizado años atrás. Hermano, a veces las profetizaciones no son de un día para otro. Deben pasar años, como ocurrió aquí en la Biblia. Mucho tiempo. Pero si es de Dios, se cumple. Y esto está más que claro que era del Señor. El Señor preparó todo. Todo.
Pero aún así, mi hermano, ellos no querían creer. Ellos no podían entenderlo. Aún en las últimas, ellos pensaban que estaban ebrios. Por eso, mi hermano, es la importancia de conocer verdaderamente al Espíritu Santo. De buscarle día a día, de pedirle a nuestro Señor que lo envíe, que llene nuestro corazón. Y como conclusión, mi hermano, tener en cuenta que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos mantiene libres de pecados. Cosa importante para llegar al reino de los cielos. Nos ayuda en las debilidades, porque somos carne, hueso, somos humanos y vamos a tener debilidades. Nos advierte de las tentaciones. Está todo aquí, mi hermano. Él nos advierte. Nos acerca al Padre. Que eso es lo que tenemos que buscar día a día. Que nos acerca a nuestro Padre. Que es importante cuidarlo. Cuidarlo. Y cuando digo cuidarlo, escucha la voz de la pastora. Cuidarlo, cuidar el Espíritu Santo. No dejarlo como si nada. Muchas veces no se le toma importancia al Espíritu Santo. Hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Son sectas. No creen en el Espíritu, mi hermano. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos discernir el Espíritu Santo de verdad y un espíritu falso. Este ha sido mi estudio, mi hermano. Espero hayan podido comprender y entenderlo y que el Espíritu Santo esté en sus vidas cada día, mi hermano, y búsquelo y pídanlo cada mañana. Entrego este lugar al pastor glorificando el nombre del Señor.